pues se ordenó que los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina y Carmen Magali, irán a juicio de fondo. Esta es la primera decisión que se toma dentro de estos grandes casos, o por lo menos bastante sonoros en la República Dominicana, en contra del tema de la corrupción. En este sentido, el juicio de fondo significa que ahora deberán empezar con los argumentos, las pruebas. Al final, el juez deberá decidir sobre una eventual sentencia. Hasta ahora se les había otorgado medida de coerción, en la mayoría de ellos privación de libertad, y en lo que se investigaba. El juez decidió que deben ir a juicio de fondo porque hay suficientes pruebas como para conseguir una condena. Eso no significa que sean condenados, sino que deben ser presentados en este escenario. El caso Antipulpo, que explotó en noviembre del 2020, señores, lo vemos muy cerca, pero ya hace casi 3 años en este año, fue el primero de los casos marítimos del Ministerio Público, y los imputados están acusados de tener una red de corrupción que es punto clave para aprovecharse, o que fue punto clave durante el pasado gobierno para aprovecharse de algunos vínculos comerciales que tenía el país, encabezado en este caso por Alexis Medina, a quien identifican como uno de los principales. En este sentido, uno de los que ya prácticamente salió de este lío, aunque no de manera directa, pero bueno, fue Francisco Pagán, el exdirector de OISOE, quien hizo un acuerdo con el Ministerio Público para devolver dinero y bienes y testificar contra otros, que esto es muy importante, a cambio de que fueran mucho más benignos con esta sentencia. A él pues le dictaron 5 años, ya él cumplió una parte en prisión preventiva, y los que faltan pues permanecerá en su residencia. Sobre los acuerdos, este tipo de acuerdos está contemplado en el Código de Procedimientos Penal y son una manera alternativa de una solución al conflicto para lograr esta colaboración por parte de los implicados. En un escenario, en contexto, pues representantes de Marcha Verde, por ejemplo, estuvieron a las afueras del Palacio de Justicia mientras se llevaba a cabo esta audiencia para que de alguna manera se mostrara la repulsión a estas acusaciones, que no necesariamente esto infiere que serían condenados a las mismas. Ahora es que toca presentar si esas pruebas serán suficientes para una condena. Lo que sí, juicio de fondo para los señores Alexis y Magali Medina. Ahí vemos al único santiaguero que está en ese caso, Fernando Rosa. Muy desgastado ya. Muy desmejorado, un hombre con diabetes y otras enfermedades. Y lo que uno lamenta es que se ha visto traído a ese juicio sin que tuviera realmente una vinculación. Pero él era el presidente del organismo y por consecuencia era el responsable. Pero ahí todo el que tuvo contacto y algún tipo de negociación con la entidad que dirigía Fernando Rosa sabe muy bien que quien dirigía eso y la que tomaba decisiones económicas ahí era la hermana del presidente Danilo Medina, no era Fernando Rosa. Pero él aceptó eso, nunca quizás pensó que las cosas podían llegar hasta donde han llegado, y lamentablemente está pagando las consecuencias. Pero repito que Fernando no se benefició enormemente de su paso por el FOMPER, sino que fue un asunto de quien realmente dirigía eso, era la hermana del presidente, Danilo Medina, que está involucrado en este expediente.